Ahora sí, ¿no? Bueno. Bueno, entonces, les decía que el develamiento se puede dar por un montón de razones. Unas pueden ser porque el niño lo cuenta, generalmente cuando van a la escuela empiezan a ver o a conocer otros niños en donde los papás no son como su papá y no tratan a los niños como lo trata el papá. O sea, ahí empiezan a darse cuenta de, bueno, que hay otras maneras de ser papá en la escuela. Y ahí muchas veces pasa que les cuentan a los compañeritos o a la maestra, le empiezan a decir lo que les está pasando. O cuando van a alguna institución o algún comedor o algún merendero o algún lugar de recreación donde hay otros niños, ahí puede pasar que el niño empiece como a poner en tensión cómo lo trata su papá y cómo los papás tratan a los otros niños, porque empiezan a hablar, se empiezan a contar cosas y ahí suele surgir el develamiento. El develamiento, cuando el niño es creído, o sea, que la madre le cree, o quien recibe este mensaje es creído, genera un lío tan grande, porque obviamente se deshace todo. Imagínense que si es si es un papá, la mamá lo va a echar, lo van a sacar de la casa, va a haber un, una, un apartamiento, se desarma la familia, o sea, un montón de problemas. Entonces, ¿qué hace el niño? Se retracta, porque lo que intenta es volver a tener el equilibrio que él siente que rompió, porque el agresor también se ocupa de decirle que no tiene que contar, porque si cuenta lo van a meter preso, él se va a morir la madre, va a ser todo un caos. Entonces empieza a haber caos y el chico se asusta y se retracta. Dice que no era cierto, que no había pasado. O sea que la retractación es un indicador más de la existencia del abuso, es decir, todo lo contrario. Es decir, cuando vemos que hay retractación es porque hubo abuso. Bien, hay distintos autores que pueden mostrarlos con otros nombres, pero en general esta es la forma en la que se da el proceso del abuso. Hay tres características fundamentales que definen el abuso sexual en la infancia: el desequilibrio de poder, las diferencias de conocimiento y obviamente las diferencias en las necesidades satisfechas, porque la única satisfacción es la del agresor. Pero tenemos que pensar, cuando hablamos de gratificación del agresor, tenemos que pensar que no estamos hablando de un placer sexual genital, como podemos imaginarlo, sino que el placer sexual está puesto en el sometimiento, es decir, sentir que tienen al niño bajo su absoluto dominio. Ahí es donde se da el mayor placer, porque estamos hablando de poder, ¿sí? Es la dominación que tiene sobre el niño lo que le genera placer. Yo siempre lo comparo con el asesino serial, ¿no? Que el asesino serial siente placer cuando ve cómo se le va la vida a su víctima de los ojos. Y ahí muchas veces llegan incluso hasta tener orgasmos en ese momento, ¿no? El niño es para el agresor como los juguetes sexuales que se compran en los sex shops. Eso es un niño para el agresor sexual de niños, ¿no? Es como un juguete sexual. Ahora, ¿cómo vive el niño o la niña estas experiencias? Primero la vive como algo que le viene de afuera, es decir, empieza a tener estas intrusiones sexuales que no las entiende, le vienen de afuera. Ahora, esas intrusiones sexuales le generan muchas veces ciertas sensaciones a los niños. Entonces empieza a tener ciertas sensaciones que lo confunden. Ya no entiende muy bien si viene de adentro o si viene de afuera, por las reacciones y por lo que le dice el agresor. Además, en el momento evolutivo en que está el niño, no tiene la capacidad de poder ponerle un sentido, darle sentido a eso que está sintiendo, porque no lo entiende, no sabe qué es, ni siquiera sabe cómo nombrarlo, porque está en plena formación en todo lo que tiene que ver con las cuestiones morales, cuestiones cognitivas, afectivas, lo que está bien, lo que está mal. O sea, el mundo está formando recién su noción de mundo, y quienes le están dando las pautas para esa noción de mundo son los mismos adultos, el mismo adulto que lo está agrediendo. Con lo cual es muy compleja la situación. El niño está en un momento en donde tiene que definir qué hace con todo eso. Puede matarse,
puede psicotizarse, es decir, volverse loco, o puede utilizar los mecanismos defensivos típicos del abuso, que son la desmentida y la disociación. La desmentida es, esto a mí no me está pasando, que es una negación casi, casi a nivel psicótico. Esto a mí no me pasa. Y la disociación es separar los contenidos afectivos del suceso, es decir, el niño le quita todo el contenido afectivo, incluso hace como que mira la escena desde afuera, ¿no? Hay una película que se llama Preciosa, en donde se ve claramente ese mecanismo disociativo en Preciosa, que cada vez que es violada por el padre, ella se imagina que es una estrella de cine que sale, así todo el mundo la aplaude, y está hermosa, vestida y demás. Bueno, eso es disociar, así es la disociación. Separar, irse con la cabeza a otro lado y dejar el cuerpo ahí. Es lo único que le permite al niño a la mañana desayunar con el mismo padre que lo abusó sexualmente a la noche. Y le permite ir a la escuela y un montón de otras cosas que si no, no las podría vivir. Pero estos mecanismos también generan una serie de dejan secuelas, ¿no es cierto?, que son lo que nosotros conocemos como indicadores. Tenemos los indicadores altamente específicos que tienen que ver con lo físico, son fáciles como en el golpe, como hablábamos hoy en el maltrato. Lesiones en la zona genital o anal, sangrado por vagina o ano, infecciones genitales o de transmisión sexual y el embarazo. Esos son los indicadores específicos de abuso. Los psicológicos son el relato del niño, las conductas hipersexualizadas o autoeróticas y la coerción sexual hacia otros niños. Y después tenemos una larga lista de específicos asociados que a veces los vemos en otras problemáticas, por eso decimos que son asociados, pero cuando hay varios indicadores de estos juntos, es más fácil hacer un diagnóstico. Por ejemplo, la pérdida del control de esfínteres, es decir, niños que ya no se hacen ni pis ni caca encima, comienzan otra vez a hacerse pis o caca encima. Trastornos psicosomáticos, adicciones, síntomas de apariencia psicopatológica, miedos y terrores intensos, trastornos del sueño, trastornos del habla, mutismo, preocupación excesiva por la higiene o el arreglo personal, abandonos de hábitos o descuido, conductas regresivas, ausencia o ensimismamiento, aislamiento, retraimiento social, descenso del rendimiento escolar, abandono de los deportes, pérdida de ilusiones, cinismo, desinterés, adultización de la comunicación, conflicto con la autoridad, rebeldía, baja autoestima y sentimiento de estigmatización, episodios o ataques semejantes a brotes psicóticos. Son un montón. Hay muchas situaciones. Por eso hoy cuando hablábamos, recuerdo que alguien me mencionó algunas cuestiones, el niño que quedaba fuera, que no quería ir a la casa. Bueno, ese es uno de los indicadores. Acá los tenemos: fugas de hogar, mentiras, sumisión o paciencia extrema, actitudes seductoras o insinuantes de tipo precoz, lenguaje sexualizado, información impropia para la edad, depresión, angustia, intentos de suicidio, dibujos tenebrosos, remarcados, dramáticos, borroneados, tachados, pero también puede haber dibujos que no sean así feos, y sin embargo tener un alto contenido sexualizado desde el color y desde el dibujo bonito, ¿no? Así que el dibujo es un espacio especial para manifestar estas cosas que le pasan a los chicos. Rebelión, bueno, y el juego es otra cosa fundamental. Hay que acostumbrarse a mirar a los niños cuando juegan, porque ellos cuando juegan hacen una representación de lo que les pasa. Entonces ahí podemos ver muchas cosas. Rebelión o enojo hacia la madre, se esconden en armarios o rincones durante horas, temores inexplicables a determinadas personas o situaciones, mentira, fuga del hogar, delincuencia. En los adolescentes, si no se interviene, la problemática se agrava, entonces vamos a tener anorexia, bulimia, obesidad, fobias, sobreadaptación, pseudomadurez, drogadicción, delincuencia, promiscuidad sexual, prostitución, autoagresiones, excesiva inhibición sexual, es decir, todo lo contrario, y trastornos disociativos, es decir, que lo que hasta ahora fue un mecanismo defensivo, la disociación, se convierte en un trastorno ya disociativo,
que puede llegar a una psicosis, es decir, una esquizofrenia, o sea, llegar a límites graves. Y en los adultos vamos a encontrar cada vez más graves las cosas, trastornos psiquiátricos graves, disfunciones sexuales, trastornos de la alimentación, ataques de pánico, fobias, inhibiciones y un larguísimo etcétera. Yo siempre digo que una de las cosas que ha hecho mella en que el abuso sexual en la infancia podamos estar más avanzados en un montón de cosas, es el propio psicoanálisis. Freud, cuando vio que había tantos abusos, se asustó. Entonces empezó a decir, las histéricas me mienten, y empezó a hablar de la fantasía infantil. Y ahí fueron años de silencio con respecto a estos temas. En realidad, lo que pasó a Freud es que montones de mujeres adultas venían a contar las situaciones de abuso de sus padres, y él no lo podía vivir, no lo pudo aceptar. Además, imagínense ustedes en la época victoriana hablar de esto. Si hoy cuesta, imagínense hace 2 siglos atrás. Imposible. Entonces, eso sigue siendo un gran problema, porque seguimos, todavía hay algunos psicoanalistas que creen en las fantasías de los niños, las fantasías sexuales y todas esas cosas. Y tenemos problemas con eso, porque nos retrasamos en el avance de la investigación y el trabajo con abuso. Bueno, yo llego hasta acá porque si quieren hacer alguna pregunta, me dijeron 2 horas, ahora voy a volver a darles el micrófono. A ver si ahora se puede. ¿Pueden abrirlo? Bueno, Sí. a ver quién quiere hacer alguna pregunta. Sí. Sí. Díganme. Yo, una pregunta. Buenas tardes, mi nombre es Manuela. Desde lo gráfico, ¿qué podríamos observar? O sea, nosotros como, no como psicólogos, no yo psicólogo, no soy docente, entonces veo dibujos. ¿Qué debería llamarme la atención en un dibujo? Algo que no sea convencional, digamos, que no sea normal, digamos. Bueno, hay muchas cuestiones, pero es difícil así en el aire. Si ustedes quieren, la semana que viene yo tengo que volver. Entonces, sí, o si habría alguna bibliografía o algún lugar donde pueda Nosotros con la licenciada Cecilia López escribimos un libro que se llama Los dibujos en el abuso sexual en la infancia, donde trabajamos 19 casos de niños víctimas de abuso con sus dibujos, toda una serie de dibujos, porque no es un dibujo, digamos. Bien, nosotros es una serie, pensar, algo que se repite. Exacto, algo que se repite. Y después yo la semana que viene les traigo para que miren un Power donde estén los dibujos y hablamos un poco sobre eso, ¿les parece? Claro. Y en los casos de violencia también, perdón, sí, que me da mucha curiosidad, es para mucho. En los casos de violencia, digamos, siempre se ve mediante el dibujo muchas veces. El dibujo, el niño, y el juego, ¿no? Claro, el niño proyecta, tanto en el juego como en el dibujo, lo que tiene adentro. O sea, un niño no dibuja cualquier cosa, dibuja lo que siente. Y en las teatralizaciones también, en los juegos también, claro, los roles también, todo eso. En todo ese tipo de cuestiones es donde vas a encontrar la verdad del niño. Marita, pregunta. El niño proyecta en todo eso, proyecta tanto en el dibujo como en el juego, su interior. Bien, gracias. Sí, por favor. Nicolás. Me preguntaban cómo acceder al libro, si hay forma, si es a través de papel o digitalizado, preguntaban ahí en el chat. Sí, ambas cosas, está digitalizado y está en papel. La editorial, los libros nosotros los tenemos en la editorial Maipue. Editorial Maipue. Entren a la editorial y ahí lo van a encontrar. Compañeros, podemos dejar que Marita descanse ya, que la semana que viene va a volver. Y así que... sí, yo quería hacerle una pregunta nomás. Dale. Otra pregunta, un segundo. Marita, pues, en el chat después dejar el nombre del libro, o si nos puedes después decir. Sí.
Bueno. Sí, es muy fácil, los dibujos en el abuso sexual infantil, así que en aquel entonces todavía usábamos el infantil. Bueno, entonces dejamos difusiones sexuales entonces para la próxima, Azul, que nos interesa mucho eso. Sí, ¿Qué yo también iba a cosa? preguntar lo mismo. Disfunciones sexuales, iba a preguntar lo mismo yo. Bueno, ¿A qué es acumulen una- todas las preguntas para qué es una Marita disfunción para la sexual? semana que viene. Bueno, Muchas gracias, Marita. no, por favor, gracias a ustedes. Y la semana que Gracias, viene les traigo Marita. dibujo. ¿Algo más quieren que les traiga por las dudas? Así ya, si hay No, algo- pero no te largan más, Marita, ahora. Todo quieren. Gracias, María. Era uno de los temas que más ansiedad tenían de trabajar, entonces están como muy Bueno. muy La semana que viene les entusiasmadas, con les muchos traigo, interrogantes. la Yo semana que antes, viene traigo algunas muestras de los dibujos. Les traigo, después me gustaría hablar también de qué les pasa a las madres que protegen y que las atacan en la justicia, que ese es un tema. Madres que quieren cuidar a sus hijos y no las dejan, porque realmente la justicia es recontra patriarcal y lo único que hace es atacar a todo el mundo. Y que ahora no solamente atacan a las madres, sino también nos atacan a nosotros los psicólogos. Como ya no, el agresor no tiene cómo defenderse, porque no tiene argumentos, porque antes decían que los chicos eran mentirosos, que fabulaban, que inventaban, ahora saben que no. Entonces, y está la madre ahí protegiendo, o la abuela, o quien sea que protege, los van a atacar a ellos, a todo el mundo, porque para desarmar la prueba lo que tienen que generar es desconfianza o falta de certeza. Ustedes saben que la justicia penal es cuadrada, la cosa tiene que ser como es, no puede haber más o menos. Entonces, ¿qué hacen? Desprestigian a los psicólogos, esto es una campaña que se está haciendo ahora, estamos todos muy preocupados porque cada vez hay más, desprestigian a los psicólogos, entonces genera una duda en el juzgador. Y la duda genera, digamos, siempre va a favor del imputado, no va a favor de la víctima, lamentablemente, aunque no es así legalmente, pero bueno, la dúbita es pro reo siempre. Entonces va a favor del reo. Generan la duda, bueno, pero esta psicóloga por ahí es media loca, qué sé yo, y bueno, ahí queda desvalido el niño de nuevo. El gran problema es ese, por eso yo siempre hago tanto hincapié en que tenemos que proteger a los niños. Hay que buscar la manera de que estén protegidos, porque ellos solos no pueden cuidarse. Necesitan de los adultos que los protejan. Yo hago una pregunta, disculpen. Sí. Vos decís que se genera la duda, mi hija estudia psicología también, así que más o menos también sé de varias cosas. Pero, por ejemplo, a ver, cuando el niño es abusado, los niños quedan marcados. Entonces, el abuso está, le haces una revisación médica y el abuso está. Entonces, por más que el niño se retraiga y lo niegue, no. A ver, muchos niños, a ver, el abuso generalmente no deja ninguna marca que la vas a ver con una revisión médica. No quedan marcas. Porque el abusador no es boludo, digamos. Es abusador, pero no es boludo. Entonces hace cosas para que no queden marcas. Le mete el dedo, le dice, ahora te voy a clavar un cuchillo en la cola, y le mete el dedo, entonces pues el nene cuenta que le metieron un cuchillo y no tiene ninguna lastimadura, entonces no le creen, hacen todo para quedar, digamos, atrás. No es que van a lastimar o a dejar marca. Sí, puede pasar en algunos casos, sí, pero la mayoría de los casos no deja marca, porque son toqueteos, yo visitaba un hogar de niños y había una nena abusada por su padrastro, entonces esa niña la tenían que estar constantemente vigilando porque no se metía el cepillo de dientes en la cola. Lo que le hacía el abusador. ¿Cómo no no escuché la parte? No escuché. Nosotros, mi mamá con mi familia visitábamos un hogar. Como, sí. No sé cómo algo. No se escucha, Débora. No se escucha. Apaguen los demás los micrófonos, a ver. No, el problema es que tiene mala conexión. Problema de conexiones. Sí. ¿Ahora sí me escuchan? ¿Ahora sí? ¿Me escuchan? Sí.
Bueno, Sí, yo cuando dale. era más chica visitaba un hogar con mi mamá y se apadrinar, íbamos a visitar y como siempre nos quedábamos con el mismo grupo de nenes, iban varias familias. Y había Sí. una nena que se la tenía que vigilar constantemente, que era violada por su padrastro, por eso estaba en ese hogar. Y había que vigilar por el pene, sino que No te escucho, de se dientes a perdió la otra vez. cola. ¿Se metía cosas en la cola eso? ¿Estás diciendo? Sí, Se metía cosas en la cola. claro, no la violaban. No te escucho nada, se te Le corta, se corta la cola. Lo que creo que entendió que se dijo ahí que no la usaban con el cuerpo, pero sí con objetos. Creo que si no, eso dijiste, que le metían cosas, Eso, pero no. Débora, Sí, claro, sí, sí. sí, sí, sí. Es abuso igual sexual eso. Eso sí es abuso sexual, no importa con qué. Puede ser un objeto, puede ser el pene. Igual es acceso carnal, les aviso. El cambio del Código Procesal Penal, del Código Penal, en lo que es el acceso carnal, cuando es la introducción en cualquier orificio del cuerpo, del pene, del dedo o de un objeto. Es acceso carnal también. Claro, O sea que es un agravante. Claro, esa nena, Sí, Débora. sí, a esa nena constantemente el hogar la tenía vigilada porque la nena quedó con secuelas, entonces lo hacía sola. Claro, claro. No sé si me Es escuchan. que es así. Sí, te escuché perfecto ahora. Sí, por supuesto. Por supuesto que sí, porque hay una estimulación en la niña. Los niños quedan hipersexualizados, estimulados de Claro, más, eso es en lo que una edad que no conocen, no lo pueden controlar, ni siquiera saben qué es lo que les pasa, no lo entienden, no lo pueden ni siquiera nombrar, no sí, saben qué es eso. Recién, cuando llegan a la madurez sexual, recién ahí los chicos entienden qué fue lo que les pasó. Por eso los tratamientos en los niños hay que seguirlos hasta, digamos, ir haciendo como ajustes. de grandes, adolescentes. Ajustes porque lo que pudo elaborar a los 4 no es lo mismo que va a elaborar a los 8, ni lo que va a elaborar a los 15. Entonces hay como que, porque no tienen las herramientas cognitivas como para poder entender. Por eso hay que ir haciendo como ajustes, hay que seguir resignificando el problema para que el niño pueda terminar entendiendo qué fue lo que realmente vivió, ¿no? Porque él lo va a elaborar con las herramientas que tiene en cada momento evolutivo y hasta donde pueda. Pero si no tiene con qué, no sabe ni cómo se llaman las cosas. Por eso es tan difícil también lograr un testimonio de un niño chiquito. Porque, a ver, un segundito, no se vayan. ¿Qué pasa? Perdón, ¿me ves o me hacen cositas? Disculpen, ¿eh? Toma. Gracias. Disculpen, pero era mi nieto que tenía que entrar. Está bien. Bueno, les decía que los niños no tienen cómo manejar esas cosas, porque no saben ni siquiera, y por eso es tan difícil que puedan tomar un testimonio. Después, en el momento digamos, de la investigación penal, se basan todo en el testimonio del niño. Y si es un niño chiquito, ¿qué testimonio puede dar? Y si la gente que le toma el testimonio ni siquiera sabe cómo hacerlo, cómo tomarlo, entonces no avanzan las causas por ese motivo, porque falta preparación, falta capacitación, falta gente idónea, que realmente sepa cómo manejar el tema con niños pequeños. Entonces tenemos un problema serio ahí, un problema serio que hay que resolver, que tiene que ver con toda esta cuestión de cómo manejamos. Es todo un tema eso, la denuncia, todo lo que viene después. De eso vamos a hablar la próxima también. Sí, Nicolás, ¿querías preguntar algo? No, nada, solo, bueno, no me acuerdo bien la etapa procesal, pero sí me acuerdo, por arriba en general, que por eso ahora se cambió y no es imprescriptible, pero tarda mucho más tiempo en prescribir las acciones de abuso sexual, son menores. Antes prescribían antes y ahora no me acuerdo exactamente desde qué momento, pero sí. Sí, hubo dos modificaciones. Una fue la que se conoce como ley Piazza, porque la generó Piazza, el modisto, él la instó, que fue hacer correr
la prescripción a partir de la mayoría de edad de la víctima. O sea, a partir de que la víctima cumple los 18 años, ahí corre la prescripción, ¿no? Que generalmente son 10, 12 años. A los 10, 12 años, 12, 14 prescribe. De acuerdo al monto de pena es la prescripción también, de acuerdo al delito. Entonces, la primera modificación fue esa, y después en el 2015 salió una ley que se llama de respeto al tiempo de la víctima, que la prescripción corre a partir del momento en que la persona hace la denuncia. Claro, No por eso, importa ahí cuántos estaba, años no me tenga. acordaba bien los plazos, pero eso era muy importante, Claro. porque antes el menor, cuando era mayor, muchas veces prescribía, yo no podía hacer la denuncia y entonces Claro, había tal perdido. cual, tal cual. Pero el problema, ¿sabes cuál es, no? Hay un problemita ahí, porque la ley penal, o sea, el área penal, no se puede sancionar leyes para atrás. Entonces, esas leyes cuentan a partir de la sanción, o sea que esto Claro. que yo te dije de recién es vigente desde el 2015, cuando se sacó la ley. Hasta el 2015 se puede usar la de Piazza, que es un poquito más vieja, que creo que fue en el 2011, pero después te quedas en el aire con todo lo demás. O sea que realmente el que hoy es un adulto que quiere denunciar, se encuentra con que está prescripto. Sí, a mí me pasó de leer fallo, me acuerdo, aberrante, antes de que se modifique, en el cual, como decían, sexo oral o diferentes clases de sexo se eran tomados como abuso sexual sin acceso carnal, o le bajaban la edad, digo, de la pena por agravante. Nada. Aberraciones, tuve que estudiar aberraciones que decís, no, o sea, que era peor el juez, creo, que la persona que vio el delito. Sí, es tremendo, es tremendo. Es tremendo, hay mucha Le hago la, injusticia. Alguien estaba levantando la le hago mano. la última pregunta. Sí. ¿Ayelen puede ser que estaba levantando la mano? Sí, Marita, es que necesito hacerte una pregunta, no es sobre abuso, es más bien de explotación laboral o mendicidad, ¿puede ser? Sí. Mira, a mí me pasó una situación hace unos años de volver del médico con mi mamá y ver en persona cómo una madre mientras estaba comiendo hacía a los hijos laburar, o sea, los hijos estaban vendiendo alfajores o galletitas o dulces, creo, y es como que me dio impotencia esa situación. Y quería saber qué se puede hacer y qué clases de maltratos podría haber sufrido ese niño. Y por lo pronto está dentro de lo que sería la explotación laboral y mendicidad. Los niños no tienen que trabajar. Hay una ley donde los niños no pueden trabajar. Está quebrando una ley. Ahí tenés que darle intervención al servicio local. No es un delito penal, pero sí es un delito, es un problema, digamos, de protección dentro de lo que sería la ley 13298 en la provincia, la 26061 a nivel nacional. Una ley de protección y promoción de derechos. Ahí nos están atentando contra los derechos del niño. Pero ni se escuchó, boludo. No es nada, boludo. Nosotros trabajamos 80 horas de matrimonio. Bueno. Débora, vos querías hacerme una pregunta, la última. Boludo, ni vacaciones y todo. Sí, la última que le hago Cande, a apaga el micrófono, Cande. Apaguen el micrófono, chicas. Sí, decime, Débora. Claro, a partir del 2015 se pedía esa denuncia y desde ahí... Se corta. Apaguen todos los micrófonos a ver si puedo escuchar a Débora. Dale. Ahí corto la cámara. Sí, del 2015 se puede denunciar esa parte. Antes era con la ley Piazza y ahora a partir del... Sí. La ley del respeto al tiempo de la víctima se llama. La ley de respeto al tiempo de la víctima. Ok. Pero tiene ese problema que dije recién, no que no va para atrás. Es a partir del 2015 para adelante, las leyes no van para atrás. Igual todo depende del juez que te toque. Acá claro, en el abuso sexual no hay una... Sí. Es el sorteo. ¿Cómo?
que es al sorteo, el que no que ponga en No, pero no nuestra solamente, denuncia. no solamente el sorteo, es solamente, no solamente que va a sorteo, depende del que esté de turno y eso. Me refiero a que hay jueces que trabajan bien y jueces que trabajan muy mal. Entonces, Claro, eso, al sorteo al voleo, diría yo. nos toque uno, que nos toque uno realmente. Uno bueno, claro, que tenga buena mirada. Yo Sí. conozco muy pocos jueces que realmente saben hacer el trabajo. Bueno, chicas, ¿les parece que nos vemos el viernes próximo? Sí, gracias Marita. Gracias, Marita. Gracias por todo, muy clara como siempre, gracias. Gracias. Nos vemos, bye. Gracias. Muy buena Gracias. charla. Muchísimas gracias. Muy bueno. Gracias. Muchísimas Excelente gracias. charla, maravillosa charla, muchísimas gracias. Mañana los vemos en el práctico. Dale, Chao. gracias. Chao. Gracias. Bye.